Buenas noches, Buenas noches. señor decano del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, estimados miembros del directorio, queridos colegas. El Consejo Directivo 2020-2021 no ha querido pasar por alto este día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Como todos sabemos, todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Por tal motivo, vamos a invitar a nuestro segundo vicedecano, Juan Laza Manrique, para que nos dé unas palabras de presentación. Buenas noches, con mi colega Isolina Berroa y otros colegas del directorio que están presentes en esta reunión. Y también un saludo especial a los participantes que se han unido a este programa en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Para empezar, permítanme hacer una pequeña lectura que encontré buscando sobre qué significa este día, ¿no? Y este pequeño relato, que estoy, digamos, resumiéndolo, creo que va a expresar el problema que sucedió históricamente en el pasado y por qué un día 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. La lectura dice así: a finales del año 1909 se produjo en Nueva York la rebelión de 20.000 trabajadoras mujeres en una huelga textil jamás vista en esa época, cuya lucha marcaría el incipiente Día Internacional de la Mujer Trabajadora en ese entonces. La autora de esta nota es una participante, una ex trabajadora textil, ¿no? Ella dice: las mujeres buscaban una causa que las uniera a principios del siglo XIX. En Estados Unidos, el Partido Socialista Internacional había tenido una idea en 1909, celebrar el último domingo de febrero. Tenía que ser así, de domingo, porque las trabajadoras, para que las trabajadoras pudiesen participar. La idea era reclamar mejores condiciones laborales para las mujeres, algo especialmente significativo en Nueva York, donde eran una fuerza de trabajo tan relevante como silenciada. Eran jóvenes inmigrantes en un alto porcentaje analfabetas. El Día Nacional de la Mujer pondría en común su fuerza de activismo. Ese primer día pasó sin pena ni gloria, pero la idea ya estaba ahí. Las mujeres podían protestar y exigir por su cuenta. El día conmemoraba una de las primeras manifestaciones masivas ocurridas en 1908 de las trabajadoras de la industria textil de Nueva York, bajo el paraguas de su primer sindicato propio denominado la Liga Sindical Femenina, que todavía vivía en sus primeros años. La industria textil estaba en su mejor momento en esos años y en esa ciudad. Si eras empresario, facturaba cerca de $50 millones de la época de ese año. Si eras trabajadora, la cosa empeoraba un poco. Las jornadas eran de hasta 75 horas semanales. El sueldo era un ínfimo porcentaje de los hombres, unos $6 a la semana. En palabras de la autora, Clara Lemich, a las mujeres se les consideraba permanentemente aprendices. Los hombres podían cobrar unos $7 al día como operadores. Los capataces humillaban y menoscababan el trabajo de las mujeres.
En muchos talleres se producía entre rejas o encerradas por puertas de acero de las que solo los capataces tenían la llave. No podían ni ir al baño solas. Tenían media hora para comer en jornadas que podían prolongarse hasta 13 horas. Al final de cada día las sometían a registros invasivos para comprobar que no se hubiesen llevado ni un trocito de las blusas que cosían. Entonces, ese es el origen. Pero en el año o el día 8 de marzo de 1975, el secretario general de las Naciones Unidas, con el objeto o con el fin de resaltar la lucha de las mujeres, finalmente declara como este día 8 de marzo de 1975 como Día Internacional de la Mujer. Con esta pequeña reseña histórica, yo quisiera hacer un resumen algo sobre la mujer. Yo me pregunto y preguntamos, ¿qué es la mujer? De manera sencilla, es un ser humano de sexo femenino, opuesto al varón. Por lo tanto, como ser humano, tiene derechos naturales, ¿no? Igual que el varón. O sea, derecho al respeto por parte del Estado, de las autoridades y de toda otra persona. Tiene derecho natural a la igualdad. Igualdad en derechos y obligaciones. Oportunidades laborales, oportunidades profesionales, políticas, etc. También tiene derecho a la equidad. Equidad en el tratamiento de los méritos, en la educación, en las remuneraciones. En base a la lucha de las mujeres, finalmente, poco a poco los estados van reconociendo legalmente estos derechos, como son el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la participación política, a la vida sin violencia. Bien por ello, aunque sabemos que todavía su implementación o aplicación todavía deja mucho que desear. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en el mundo? Solo como resumen de también por informe del secretario general de las Naciones Unidas en el año 2019. De los 200 estados redondeando, solo han sido jefes de gobierno o jefes de Estado 22 mujeres. El 24% de parlamentarios o semejantes se ha llegado en su máxima expresión. O sea, todavía está bien distante de los varones. ¿Qué significa la mujer en la sociedad actual? Por la lucha emprendida, por el esfuerzo que han emprendido las mujeres. La mujer actualmente significa ejemplo de inteligencia, de fortaleza, sobre todo para contrarrestar las adversidades que hay contra ellas por la discriminación, el abandono muchas veces. Esto es lo que estamos homenajeando. Por eso el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, en su mayoría creyentes, pedimos a Dios que este avance por la igualdad continúe y que en poco tiempo realmente se reconozca pues los derechos como a cualquier ser humano. Estamos en ese camino, queridas colegas mujeres y personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tus palabras. Ahora vamos a darle la bienvenida a la licenciada Elizabeth Rosas Rojas, a quien ya la estamos viendo en pantalla. Ella nos va a dar la conferencia denominada No me felicites el 8 de marzo. Mencionar que la licenciada Elizabeth Rojas es licenciada en Psicología en la Universidad de Lima, es coach ontológico,
y es actual directora ejecutiva de la ONG PASMA. Entonces, licenciada Rosas, le damos la bienvenida y a continuación la escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por permitirme participar de esta celebración y esta conmemoración que se está llevando a cabo esta noche. Y le agradezco al señor Laza por esta introducción que nos ha hecho, que nos sitúa un poco, ¿no? En qué es lo que se está conmemorando el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla para poder avanzar. El título de esta conferencia, pues le puse No me felicites el 8 de marzo, justamente porque consideraba que era importante el reflexionar acerca de lo siguiente, ¿no? De el origen, del cual ya nos habló un poco el señor Laza, del origen de esta fecha, ¿no? Que tiene una historia de lucha y de sacrificios y de fortalezas detrás, ¿no? Originariamente, pues en 1910, ¿no? Se declara por primera vez en una conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, se declara el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y a partir del siguiente año es que se empieza a celebrar, ¿no? Y como ya se dijo en el 75, la ONU lo declara oficialmente y promueve que otros países adopten algún día para conmemorar esta lucha, ¿no? ¿Y por qué se hace hincapié en el conmemorar, ¿no? Porque es una lucha que aún no termina, que es una lucha que sigue y es una lucha por una igualdad de derechos y oportunidades que son condiciones básicas para la vida humana, ¿no? Y asimismo, es un día, si, vamos, en realidad sí nos podemos felicitar y nos podemos mandar un abrazo y tal, pero el objetivo es que reflexionemos acerca de que si bien se han dado muchos avances, cuánto es todavía lo que nos falta, ¿no? Y qué es la consecuencia de esto, ¿no? Lamentablemente no podíamos hablar de un día como hoy sin tener que tocar las dificultades o los datos sensibles o dolorosos de esto, ¿no? De la desigualdad de género, ¿no? ¿Por qué se dice que la lucha no ha acabado? Y es que solo como cifras del 2020, ¿no? Se han reportado, según la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional 132 feminicidios el año pasado y 204 tentativas de feminicidio, ¿no? Que digamos serían las cifras más críticas en relación a las diferencias y a la desigualdad que afectan a la mujer, ¿no? Según otras cifras del Ministerio de la Mujer, entre el 17 de marzo, o sea, estoy hablando de la primera etapa de la cuarentena, de la pandemia el año pasado, entre el 17 de marzo al 30 de septiembre del 2020 se atendieron 2.693 casos de violencia sexual, de los cuales el 94% correspondían a mujeres y solo el 5% o el 6% redondeando a hombres, ¿no? Entonces esto también ya nos habla de la gran violencia que viven las mujeres en el día a día. Además, acá algunos otros datos curiosos respecto a la participación de las mujeres en los ámbitos públicos y políticos de nuestro país, ¿no? Desde que se reconoce el derecho al voto, de lo cual no ha pasado más de 65 años, ¿no? Estamos casi por cumplir 66 años de ello. Solamente 266 mujeres peruanas han ocupado cargos legislativos, mientras que 2.165 hombres también lo han hecho. Es decir, ni el 25% de los cargos legislativos ocupados en los últimos 65 años han sido ocupados por mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué si somos más de la mitad de la población, en un Congreso que se supone representa a la población, solo hay menos del 25% de mujeres? Y para decorar la situación, en las últimas elecciones legislativas, solo han sido elegidas 33 mujeres de los 130 curules. Además, se dice que ¿por qué no ha acabado la lucha por la igualdad?
Y es que en Latinoamérica, y estoy hablando de un tema más como laboral, empresarial, en Latinoamérica las mujeres ocupan solo el 7% de las posiciones directivas, ¿no? En empresas o en organizaciones. Y solo el 21% de empresas cuentan con una mujer en su máximo cargo directivo. Estos son datos según el Foro Económico Mundial del 2018. En el Perú, las mujeres representan solo el 33% del personal ocupado en las empresas peruanas. Aún seguimos siendo la minoría, ¿no? Y esto es una encuesta nacional de empresas del 2015. Puede que esta cifra haya mejorado, pero dudo que seamos el 50% o más. Esta es una encuesta, la 15ª encuesta de gerentes generales que hace Semana Económica, ¿no? Este es del 2019, en la cual hay un dato interesante, que es que el 60% de los gerentes generales de empresas peruanas consideran que las brechas salariales entre hombres y mujeres no son un problema. Brechas salariales que existen y que generan desigualdad y acarrean otro tipo de condiciones de que vulneran a las mujeres, ¿no? Asimismo, hablando un poco de estas brechas de género y en la pandemia, en lo que va de toda esta etapa pandémica que ya vamos un año así, o bueno, con data del 2020, las mujeres han tenido una disminución de la ocupación de más de 10 puntos porcentuales con respecto a los hombres. Y esto ha hecho también que se exacerbe la carga desigual de labores del cuidado, ¿no? Sea del hogar o de personas, etc. Eh, Carga que ya era desigual, incluso se ha exacerbado. Ahora, escuchando todos estos datos, que muchos de ellos de repente ya son conocidos o de los cuales se ha hablado en algún momento, ¿cómo hacemos para cambiar esta realidad? ¿No? ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros? ¿Cómo podemos hacer? No nos podemos quedar solo escuchando o mirando estas dificultades, ¿no es cierto? Y lo que yo propongo, como una de las primeras cosas, es dejar de normalizar las desigualdades de género, las desigualdades entre hombres y mujeres. Desigualdades que se han venido normalizando hace mucho tiempo, ¿no? Sea por la forma en la que hemos sido criados, por cómo es la estructura de nuestra sociedad, de las mismas organizaciones, etcétera, ¿no? Y para esbozar un poquito esto, me gustaría mostrarles un video de una organización. Voy a compartir. De una organización que promueve justamente la igualdad de género, ¿no? Y se centra en niños. Quisiera saber si se escucha. Sí, estamos escuchando. Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Ok. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Este video retrata un poco cómo, sin darnos cuenta a veces, y por cómo se cría, ¿no?
sea que tengamos hijos o no, porque también cuando somos tíos, abuelos o amigos, o tengamos amigos con hijos, algún impacto también tenemos, ¿no? O capacidad de impactar en todo caso. Lo podemos hacer desde la normalización de estas desigualdades que se han venido acarreando a lo largo de los años, digamos casi por tradición, o lo podemos hacer reflexionando, ¿no? Y despertando al respecto y de repente mostrando con el ejemplo y siendo ejemplo para que más niñas y más niños puedan soñar con las posibilidades de ser distinto y llegar a los lugares que quieran llegar. Yo propongo además que nos cuestionemos, que nos informemos, que reflexionemos y que intercambiemos ideas. Cuestionarse es algo muy importante, porque de lo que yo les estoy hablando hoy, de estas desigualdades, es algo de lo que venimos viviendo y a veces hasta en transparencia, no nos damos cuenta, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica, durante años he visto en casas de amigas o en mi propia casa o con mis primos, ¿no? Que me pedían a mí que yo recogiera los platos o sirviera los platos o atendiera, pero a los chicos nunca, ¿no? A los hermanos no. Yo no veía a mi papá lavar un plato por más que fuera un domingo, pero a mi mamá sí. Entonces son estas cosas que ponen, digamos, en una balanza de desigualdad, que pueden ser del día a día, muy cotidianas, ¿no? Pero que van sumando, digamos, las que ni nos damos cuenta, con las que crecemos y que es normalizado, ¿no? Pero que en algún punto podemos empezar a cuestionar, digamos, ¿eso está bien? ¿Está mal? ¿Por qué es así? ¿Podría hacerse distinto? Y empezar a informarnos, ¿no? Investigar, ¿qué hay detrás? ¿Cómo funciona esto, no? Y reflexionar acerca de cómo yo en mi día a día puedo hacer algún cambio, ¿no? E intercambiar ideas también con otros es importante. Hay un tema en particular que me gustaría poder comentar hoy día y del cual creo que es importante reflexionar y es la economía del cuidado. Y es que esto propone dar cuenta de que el trabajo de cuidar a otros y hacer las tareas domésticas, que han sido, como les decía, tradicionalmente encargadas a las mujeres, en realidad esto aporta riqueza a las economías de los hogares y de los países, porque si este trabajo no se hiciera, muchos otros no podrían hacerse. Si es que alguien no estuviera ocupándose de cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa, cuidar a los chicos, no podríamos salir a trabajar, no podríamos hacer otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, este es un trabajo que, según esta postura, debería estar remunerado. Y de hecho hay economías y estados en el mundo que lo ven así, que han empezado a generar políticas para poder atender y remunerar esto, ¿no? De alguna manera. Los países que lo aplican, por ejemplo, son Francia y México, ¿no? Que pagan con recursos públicos un sueldo a las mujeres por realizar estos trabajos. En Chile, por ejemplo, reconocen un bono pensional por hijo. Y en algunos otros países de Latinoamérica, por ejemplo, se están gestando ideas en municipios o en ciudades para poder generar redes que ayuden a generar ingresos haciendo este tipo de tareas, ¿no? Que son relacionadas a la economía del cuidado. Y en esa línea quería mostrarles esto. ¿Un pollo? ¿Perdón? Mamá. Haz salchichas, pues, hay salchichas, hay arroz, creo. Quería mostrarles este ejemplo, algunos ejemplos peruanos, de que si bien en nuestro país el Estado todavía no incorpora políticas de este tipo que puedan remunerar el trabajo que hacemos quienes también nos ocupamos de las tareas del hogar, igual hay algunas iniciativas privadas, ¿no? Acá en el Perú, que promueven que quien realice este tipo de tareas pueda tener ingresos. Y una de ellas es esta que se llama Tappers, que funciona acá en Lima. Les voy a mostrar su página web.
que es bastante novedosa. A ver, voy a compartir. Esta iniciativa es creada por unos chicos y lo que buscaba era que las amas de casa, que muchas de ellas cocinan delicioso, pudieran tener algún ingreso por esa comida que ya en el día a día igual tienen que hacer, porque es una tarea que sí o sí iban a hacer. Entonces, configuraron todo este como programa de menú en el cual tú te puedes inscribir y pues te llegan 5 días a la semana tu tupper, como se llama la página, tu tupper con alimento hecho en casa por alguna mamá, madre de familia, ¿no? Entonces así se genera un menú rico, bien hecho, y se generan ingresos para mujeres que de otra manera de repente no podrían tenerlos porque no tienen el tiempo ni las posibilidades de salir de la casa. Entonces, por ejemplo, puedes pedir por platos, ¿no? Puedes a ver los menús de la semana, etc. Es una iniciativa bien bacán y que sería lindo se pudiera replicar en otras partes de nuestro país, ¿no? Y están acá, por ejemplo, los testimonios de estas mujeres que, además de recibir ingresos, están recibiendo valor, ¿no? Están sintiendo que pueden, que el simple hecho de sentir que tiene remuneración tu labor y que es valorada y que es deseada porque te compran ¿no? Es muy fuerte, muy poderoso para el autoconcepto y el empoderamiento de una mujer, ¿no? Otro ejemplo bonito en esta línea, que no necesariamente es con amas de casa, pero sí con mujeres y con incorporarlas a áreas o a, digamos, nichos en los cuales no participaban, es esto que se llama laboratoria, que es una empresa que lo que busca es capacitar a mujeres de áreas vulnerables en todo lo que es programación e informática para luego fomentar que ingresen al mercado laboral con estas habilidades, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que ya contratan servicios de personas capacitadas en laboratorio. Esta es una iniciativa también peruana, de hecho ha sido reconocida a nivel mundial. Me parece que ya están replicando en otros países, no tiene muchos años y es un ejemplo maravilloso de cómo fomentar que las mujeres participen en tareas o sean formadas o ingresen a mundos que eran básicamente masculinos, ¿no? Y así cerrando también brechas y dando posibilidades de trabajo en áreas impensadas antes, ¿no? Otros ejemplos que nos pueden inspirar es esta otra empresa que se llama Purí. Es una empresa peruana también que empieza justamente para poder dar trabajo a mujeres que tenían historias de violencia, que no podían, que no habían trabajado antes, o que tenían miedo iba a ser su primer trabajo, uno de sus primeros trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, esta empresa vende zapatitos de bebé, ¿no? Los manufacturan estas mismas mujeres que tienen un trabajo digno, están en planilla y reciben además acompañamiento psicológico por la ONG Padma, que es la ONG que yo dirijo, por eso conozco de primera mano esta organización, ¿no? Esta empresa. Y el trabajo de transformación que se ha hecho con las mujeres que han participado en el proyecto es maravilloso, ¿no? Hay mujeres que no, de hecho la jefa de taller, que vieron su foto hace un ratito, ella, Miriam casi no hablaba, era bastante tímida, llegó solamente para coser, etc. Y con los años Miriam ha llegado a ser la jefa del taller, es una mujer mucho más segura, opina, sabe liderar a su equipo, etc. Ha habido una transformación importante y de hecho su hija es la primera en su familia en poder ir, gracias al trabajo de su mamá, a la universidad, ¿no? Entonces, este tipo de cambios, gracias a que la mujer accede a oportunidades equitativas o igualitarias, digamos, son maravillosas y es justamente lo que tenemos que poder empujar, ¿no? Desde donde estemos, sea que podamos hacer un emprendimiento, que sería maravilloso,
o sea, desde nuestra propia labor y desde cómo nosotros inspiramos a otras, ¿no? A otras mujeres. Y justamente para ir cerrando en estos ejemplos tan bonitos, hay una organización internacional que se llama Inspiring Girls o Inspirando Niñas. Las quiero mostrar. En Perú existe. Y lo que busca es mostrarle a las niñas que pueden ser lo que ellas decidan ser, ¿no? En Perú, ¿cómo funciona? Tienen varios proyectos, pero uno de ellos, por ejemplo, es llevar a escuelas, sobre todo escuelas públicas, mujeres que tengan algún oficio o profesión que sea típicamente de hombre, ¿no? Entonces van, hacen una charla, cuentan su testimonio de cómo lograron llegar a hacer lo que están haciendo en el presente, y así como rompen un poco esquemas y les muestran a las niñas y a los niños también, que es importante, que se puede hacer todo, ¿no? Que en realidad no hay cosas que sean oficios, digamos, solo de hombres o solo de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo lo he visto, han llevado a Patman, nos llevaron chicos porque tenemos un proyecto en verano que se llama Vacaciones Divertidas con Niños de una zona muy vulnerable, y le llevaron, por ejemplo, mujeres bomberas, mujeres de la FAP, ¿no? De las Fuerzas Aéreas del Perú, una mujer pescadora, que de hecho es la primera capitana de puerto del país, Karim, que tiene un emprendimiento que se llama Karim Ecofish y que trabaja solo con mujeres. Han llevado mujeres médicos, cirujanas, ¿no? Etcétera. Entonces la cara de los chicos y las niñas al ver, wow, ¿no? Mujeres vestidas o en roles que normalmente ellos pensarían que son de hombres, es bien importante, ¿no? Y esas son las pequeñas acciones que si vamos sumando y que si vamos comentando y que si las vamos viralizando de alguna manera, van a empezar a generar ideas, sembrar esperanzas y abrir la mente para poder seguir empujando este cambio y esta lucha, ¿no? Y también me gustaría poder mostrarles este último videito, que es un video bastante inspirador que tiene Nike, la marca deportiva, acerca justamente de las mujeres, ¿no? If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational. We're just being crazy. But a woman running a marathon is crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking, crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more. Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy? No, no hay, se ha malogrado. Crazy. Sí. Y con esto y esta pequeña reflexión con la que quisiera acabar. Bizi bilirsiniz. Güzeliz biz. Con esta pequeña reflexión, las invito, y me voy a dirigir en este momento, con el perdón de los caballeros, a las mujeres asistentes esta noche. Las invito a creer que todos podemos inspirar,
que todas tenemos una historia de lucha, y el que sean ustedes mujeres contadoras públicas del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa es un logro enorme en los tiempos en los cuales aún hay desigualdad de género en el mundo. Y el que ustedes puedan contar a quien puedan contarlo, sobre todo a chicas menores, a hijas, hijos, sobrinas, nietos, etcétera, puedan contar su historia y cómo lograron llegar a donde están y todo lo que van a seguir logrando, eso va a inspirar. No solamente tenemos que llegar al Congreso o tener un cargo público o ser la directora de una empresa, que es maravilloso y también inspira, ¿no? Pero estemos donde estemos, y el simple hecho de haber podido estudiar y haber podido ser profesional y salir adelante y también ocuparnos de otras cosas, etcétera, es inspirador y va a inspirar a que más personas empiecen a pensar en que somos capaces, en que lo merecemos y en que la igualdad y la equidad de género es algo necesario y es el futuro, ¿no? Eso. Así que muchas gracias por la invitación. Espero que esto haya ayudado a pensar, a reflexionar en esta condición y sobre todo a inspirarlas a ir por más. Muchas gracias, Elizabeth. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, nuevamente te damos un agradecimiento por tu participación en esta importante conferencia. Y por todo lo dicho, podemos resumir que este 8 de marzo es una fecha que cambió su significado a medida que la mujer fue adquiriendo sus derechos. Y ya no tenía que luchar por ellos, sino que en la actualidad está de igual manera que los hombres. Gracias. A continuación vamos a tener las palabras de nuestra primera vicedecana, la señora Isolina Berroa, quien también va a dirigir unas palabras. Adelante, Isolina. Muchas gracias, Edgar. En primer lugar, quisiera dar las disculpas del caso por el señor decano, el doctor Juan Carlos Jiménez Guamán, quien por motivos X no ha podido estar el día de hoy. Bueno, el día de hoy es una fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se reivindica pues el género femenino y el papel de la mujer en la sociedad. Quiero hacer llegar de todo corazón un afectuoso saludo, mi reconocimiento y homenaje sincero a la mujer contadora, quienes representan uno de los más sólidos pilares para el desarrollo de Arequipa, el Perú y el mundo entero. Recordemos que con nuestra participación y liderazgo pleno y efectivo en todos los ámbitos de nuestra vida, conseguiremos el progreso para todo el mundo, ya que nosotras somos mujeres guerreras, luchadoras, emprendedoras, valientes, creativas, intuitivas, apasionadas, soñadoras, inteligentes, fuente insustituible de la vida. En este año complejo, las mujeres hemos destacado aportando al país en las áreas de investigación, salud, enseñanza, emprendimientos, que bien lo ha mencionado Elizabeth, y diversas actividades vinculadas con la comunidad, labores que han adquirido mayor visibilidad gracias a su relevancia y a la apertura social en temas de equidad. También, gracias al teletrabajo, hemos podido estar en nuestros hogares junto a los que más queremos y así seguir desarrollándonos profesionalmente. Además, nuestro Colegio de Contadores Públicos se siente muy orgulloso de la mujer contadora por el rol que cada una de nosotros viene desempeñando en los diferentes sectores, entidades públicas, entidades privadas, así como el ejercicio independiente de la profesión. También quisiera agradecer a Elizabeth por esta importante conferencia que nos ha dado. Feliz Día Internacional de la Mujer.
Gracias, Carolina. Para cerrar, vamos a tener unos fuegos artificiales y música que nos ha preparado Abel. ¿Viste cómo se largó? Tremendo. Tremendo. Bueno, para hacer el primer ensayo está bastante bien, ¿no? Sí, por lo menos hoy el que se olvidó la letra fuiste vos, no yo. Sí. Qué año difícil este, ¿eh? Oh, un año raro, difícil. La verdad que la canción que compusiste no puede venir mejor para todo lo que... Por lo menos yo me siento súper identificada con la letra, con todo. El año que se detuvo el tiempo. ¿La hacemos? Dale, dale, vamos a hacerlo. He sentido la tristeza que jamás sentí. He extrañado hasta la gente que no conocí. He visto cómo la vida se va en un momento. El año que se detuvo el tiempo. He llorado como nunca, yo jamás lloré. He rezado por aquello que nunca recé. He luchado con la angustia y los pensamientos. El año que se detuvo el tiempo. Y aunque todo pasará, y aunque vamos a seguir, algo tiene que cambiar, algo tiene que servir. Y aunque todo pasará, esto nos tiene que unir. Por aquellos que no están y no pudimos despedir. He sentido todo el miedo que jamás sentí. He sufrido la amargura de lo que perdí. He cargado la impotencia de lo que no entiendo. El año que se detuvo el tiempo. Y aunque todo pasará, y aunque vamos a seguir, algo tiene que cambiar, algo tiene que servir. Y aunque todo pasará, esto nos tiene que unir. Por aquellos que no están y no pudimos despedir. El año que se detuvo el tiempo. El año que se detuvo el tiempo. El año que se detuvo el tiempo. Bueno, ya estamos finalizando esta conferencia.
Finalmente decirles que ser mujer es una tarea que tienen que cumplir las 24 horas del día, los 365 días del año, y no solamente una fecha para que las reconozcamos, sino una fecha para recordar en homenaje a todas las mujeres trabajadoras que dieron su vida por ser parte de esta sociedad. A todas nuestras colegas, feliz Día de la Mujer, un abrazo a todas. Gracias. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos, tienen 1000 palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos.